Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, muchas gracias por asistir a esta segunda edición del seminario que hemos titulado Gran Empresa, Política y Democratización en la Sociedad Contemporánea, que es un seminario que organizamos desde el proyecto de investigación Democratización de la Red Corporativa y Desarrollo Económico en España. Y bueno, sin entretenerme mucho más, pues os presento ya a la primera ponente, que es la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal. Ella viene de la Universidad del Pacífico, desde Perú. Muchas gracias por venir. Con mucho gusto. Y bueno, ella es experta en sistemas empresariales en América Latina, en el siglo XX. Y bueno, hoy viene a presentarnos este trabajo. Y ella, pues, además de tener un montón de reconocimientos por su labor tanto docente como investigadora, ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Y nada, le damos de nuevo las gracias y la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Amanda. Muchas gracias por invitarme, Juan Antonio y Amanda, a este seminario. Les voy a hablar de un proyecto que empezó como un proyecto de investigación para llegar al país que me recibía como profesora e investigadora, y que después de ya 2 largos años de trabajo ha derivado a algo en lo que como economista e historiadora económica nunca pensé que fuera a ser, y es pensar una política pública. Entonces voy a pasar en la presentación a lo largo un poco del proyecto, de los resultados que hemos tenido hasta el momento, porque es un proyecto que continuamos revisando fuentes, y cierro con lo que estamos proponiendo de política pública. Un poco lo que quiero es como tomar de sus ideas y de sus comentarios para ver qué hacemos, qué dejamos de hacer y cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Este trabajo es en coautoría. Ahora les hablo de mi coautora. Otra vez no funcionó. Ya. Bueno, entonces, esta es la forma en cómo va a estar ordenada la presentación. El macroproyecto se llama Voces de las Mujeres en la Actividad Empresarial Peruana, en un periodo muy cercano, que es de 1980 a 2025. Y les voy a hablar en esos 4 aspectos. Primero, ¿qué sé sobre las mujeres en Perú? ¿Qué descubrí al llegar? La prensa y la historia oral como las fuentes para identificar a estas mujeres, los resultados que hemos tenido hasta el momento y la política. A lo largo de las diapositivas van a ver códigos QR. Los invito sin pena a que levanten el teléfono y lean los códigos QR. En este caso está la nota de investigación que ya está publicada sobre el proyecto en el Journal of Evolutionary Studies in Business, y la página web que está en proceso, pero que va a ser nuestro futuro, en donde van a ver todos los resultados. Bueno, les doy 30 segundos para que lean los códigos QR. Pero no hay señal. Bueno, muy bien, igual yo se los paso. Bueno, las investigadoras. Somos 2 colombianas pensando en las mujeres empresarias en Perú. Entonces empecemos por ahí. 2 colombianas estudiando, analizando un país nuevo que tiene sus propias características contextuales. Nos caracterizamos porque somos ambas muy multidisciplinares. Yo soy economista con una maestría en historia económica y un doctorado en administración. Laura es ingeniera industrial con maestría y doctorado en sociología, lo cual lo que nos ha permitido pensar es nuestras preguntas uniendo estas diferentes disciplinas. Y además tenemos una amistad de 2 décadas que inició porque ambas fuimos asistentes docentes del profesor Carlos Dávila, pionero de la historia empresarial en Colombia, y entonces compartimos además metodológicamente muchas de las metodologías que trabajamos con él. Ante este panorama, nuestro trabajo de investigación lo proponemos como un proyecto interdisciplinario, porque lo que estamos haciendo es combinar la historia empresarial con la sociología. En la historia empresarial la usamos para preguntarnos cómo estudiar una persona empresaria, ¿cierto? Que es uno de los más importantes líneas de investigación que se ha desarrollado en América Latina.
seguimos la teoría ese buen capítulo de Valdalizo y López que todos conocen, que hace ese buen ejercicio de teoría económica del empresario, y además usamos el esquema de análisis del empresario desarrollado por Carlos Dávila. Y de la sociología traemos la pregunta de cómo entender el género dentro del contexto de cada país. Y allí nos valemos de la interseccionalidad desarrollada por Hill Collins y por Viveros Vigoya, que lo que dice es una persona, sea del género en que sea, no se puede entender si no se miran otras variables como por ejemplo su raza, su clase social, su educación, es decir, no hay que verla dentro de un único, encapsulada en un solo momento, sino hay que mirarle todas estas variables y cómo la afectan de forma diferente, no se pueden agrupar solo porque son peruanas, o sea, ser peruano tiene otras implicaciones. Y lo que planteamos es que si bien la historia económica, la economía en estos últimos 20 años ha llegado a una revisión del género, ¿cierto? Y aquí Amanda me imagino que lo ha revisado, hay un auge de literatura sobre el género en la economía y vista con la perspectiva de largo plazo. Pero la sociología económica ya lo había hecho, ¿cierto? Ya habían debates desarrollados y también la historia económica, a pesar de que Rory Miller dice constantemente que nos falta estudiar al trabajador, ya se habían hecho trabajos sobre las mujeres obreras en las fábricas. Entonces, entendiendo esto, lo que nosotras proponemos es definamos qué es una mujer como agente económico, ¿cierto? Aprovechemos toda esta literatura y definámosla. Entonces, en nuestro caso estamos diciendo son líderes, son trabajadoras, son consumidoras, son accionistas o inversionistas, son empresarias o emprendedoras o son ejecutivas. Esa es como la forma en cómo las estamos categorizando como agente económico. Por supuesto, entendemos, estamos dejando algunas de las funciones de las mujeres en la economía por fuera, pero es porque necesitábamos un poco delimitar hacia dónde queremos ir, ese embudo hacia dónde queremos ir. Estamos utilizando 3 fuentes. La prensa escrita, con los periódicos nacionales, un periódico de noticias generales y un periódico de economía y negocios. El de noticias generales es El Comercio, que es el periódico nacional más antiguo del Perú, fundado casualmente por un par de chilenos que llegan a mediados del siglo, a principios del siglo XIX, lo fundan y se convierte en el periódico nacional por excelencia. Y el periódico Gestión, que es un periódico de economía y negocios que es fundado en 1993, es decir, es fundado en esta década de los años 90, cuando el modelo neoliberal y las aperturas económicas de los países llevaron a que en América Latina se fundaran en la mayoría de países revistas y periódicos especializados en economía y negocios. Esos primeros 5 años de la década de los 90 es un auge de revistas y periódicos dedicados a los negocios. Hacemos entrevistas semiestructuradas. En realidad el proyecto inició por las entrevistas semiestructuradas con la intención de saber más sobre las mujeres como empresarias, porque nos encontramos que en Perú había muy poco escrito sobre la mujer empresaria. Hay cantidad de textos sobre la mujer y el terrorismo, la mujer y la violencia familiar, la mujer en el siglo XIX, pero muy poco, y me atrevería a decir que casi nada, sobre la mujer empresaria, la mujer emprendedora, y solamente posterior al 2010 han empezado a escribirse trabajos sobre la mujer ejecutiva, la mujer en las corporaciones. Entonces empezamos a hacer entrevistas semiestructuradas. En el momento llevamos 16 entrevistas con mujeres. Aquí nos encontramos con una primera dificultad, y es que en el caso peruano es muy difícil que quieran hablar y dar una entrevista, o sea, sus actividades las mantienen como privadas. Entonces ha sido un proceso lento en el que empezamos a entrevistarla, una nos recomienda a la siguiente y así sucesivamente, pero bueno, ahí vamos.
Y por último, planteamos una encuesta de la cual ya hicimos una prueba piloto que nos mostró que hay centralismo, que ese centralismo que se reconoce desde el largo plazo de Perú, que todo ocurre en Lima, lo continuábamos viendo en la muestra de empresarias a la que estábamos llegando. Enviamos la encuesta a 300 mujeres. Nos respondió menos del 10%, pero ya tenemos una prueba piloto de qué se puede llegar a hacer con una encuesta, y el aprendizaje de esto es: hay que ir a las provincias y hay que entrevistar en las provincias. Bueno, entonces de este proyecto ya tenemos dos resultados, digamos, materiales. Uno es el dossier especial que coeditamos Paula de la Cruz Fernández y yo en el Journal of Evolutionary Studies in Business. Fue un trabajo de 2 años y medio y lo que queríamos era trabajos que mostraran a la mujer en economías emergentes. Allí presentamos la nota de investigación y la propuesta de política pública, que es la con la que voy a cerrar, que buscamos un barómetro de capacidades organizacionales basado en la encuesta y unas recomendaciones para el desarrollo de esas capacidades basado en lo que hemos aprendido de las entrevistas y de la prensa. Bueno, entonces, esa es la carátula de Forbes Perú en 2022. Forbes empezó después de pandemia a resaltar a las mujeres en las economías latinoamericanas. Y ha venido una ola de publicaciones sobre las mujeres. Y dicen: son líderes destacadas que con su trabajo lideran, inspiran e influyen en diferentes áreas de la vida pública. Nuestra pregunta ahí es entonces: ¿cuál fue el proceso que permitió a las mujeres aumentar su participación en la economía, haciendo mucho más visibles sus actividades? Porque ¿por qué antes se les resaltaba en otras actividades menos en lo relacionado con la economía y los negocios? Nos enfocamos en el periodo de 1980 a 2010 porque es un periodo clave en la historia económica peruana. Primero, es un periodo turbulento porque es el periodo de crisis de la deuda, luego los 90 Fujimori y finalmente hasta el 2004 una recuperación de la economía peruana. Y es un periodo de terrorismo y solamente hasta el 2000 al 2010 de relativa estabilidad de la economía. Y además es un periodo que muestra el efecto del ingreso de las mujeres a la educación a partir de los años 60. En 1960 hay un aumento del ingreso de mujeres a la educación superior, muy empujada por la creación de nuevas universidades privadas para los negocios, incluida la Universidad del Pacífico, que se funda en el 62, ESAN también en el mismo año. Entonces hay un aumento del ingreso de las mujeres a estudiar carreras de economía y negocios que le da continuidad a las mujeres en la educación superior, o sea, cambiar de carrera a algo que no sean humanidades. Y luego vienen los años 80, los años 70, donde hay un aumento del ingreso de las mujeres al mercado laboral, ¿cierto? Sobre todo a empresa y a trabajos que no realizaban antes. Pero llega el quiebre de 1980 y la crisis de la deuda lleva a que se reduzca el número de mujeres en la educación superior y muchas de estas mujeres que ingresaron al mercado laboral regresan a sus hogares. Y por eso tomamos este periodo como tenemos ya un impacto de largo plazo de las políticas de educación y de ingreso laboral, pero tenemos un momento de crisis nuestro argumento era: seguramente muchas mujeres empezaron a tener negocios propios, informales, y efectivamente fue así. Y además la década de los 80 marca el aumento de la informalidad en Perú. En Perú desde 1960 hay un aumento de la economía informal, pero en los años 80 el pico es altísimo, aumenta esa informalidad en el mercado peruano que continúa hasta hoy. Como ya les dije, nuestros objetivos son analizar a las mujeres como agentes económicos, identificando y clasificando sus actividades empresariales, entender cómo cambiaron
y rastrear esa relación entre las actividades empresariales, los cambios que experimentaron y su conexión con las transformaciones sociales y económicas. El proyecto examina a las mujeres como agentes económicos en un periodo poco estudiado. Como les dije, la literatura omite sobre mujeres, evita los años 1960-2010. Hay un aumento sobre las mujeres en la prensa, las mujeres periodistas, pero en ningún otro sector. Segundo, entendemos ambas que los casos históricos ofrecen perspectivas únicas y que lo que vamos a encontrar es que no necesariamente las narrativas de estas mujeres empresarias encajan con las narrativas de los hombres empresarios, porque incluso la forma en cómo les afectó la crisis de la deuda, ya empezamos a notar diferencias. Y esto pues va también por lo que han encontrado Aston y Bishop en su trabajo sobre las mujeres en el siglo XIX, que sí hay una diferenciación en esas narrativas. Aprovechamos que las variedades del capitalismo hablan que en el caso de América Latina hay un capitalismo jerárquico en donde lo que ha predominado son las multinacionales, las empresas propiedad del Estado y los grupos empresariales, que posterior a 1990 se les unió este gran aumento en el número de pequeñas y medianas empresas, y queremos entender en esa categorización de capitalismo jerárquico, con esas estructuras organizacionales, dónde están las mujeres, dónde han jugado un papel. Y sobre todo porque, como les decía, hay un aumento de la economía informal, los negocios son informales, entonces nos remitimos a Bide y decimos qué son esos emprendimientos marginales que él denomina, por ejemplo, salones de belleza, pequeñas tiendas. O sea, ¿qué ocurre con esos emprendimientos marginales? ¿Dónde está la cuestión de género? Y a eso le incluimos esta perspectiva interseccional en donde lo que queremos es pensar en las categorías sociales, que en el caso peruano las categorías sociales están demarcadas por un legado colonial sobre género, raza, clase social. Sobre la orientación sexual entendemos que eso hace parte de la discusión de género que hay hoy en día, pero ese tema no lo estamos trabajando dentro del proyecto, a pesar de que en las mujeres entrevistadas y en las mujeres en prensa ya encontramos que las clasifican como señoritas o mujeres casadas. O sea, la clasificación se hace obvia. Incluso en las entrevistas ellas lo dicen y lo dicen: yo estoy casada o estoy separada, pero lo dicen. O sea, es parte de presentarse como personas, es su heterosexualidad y su estado civil. Pero en eso no estamos ahondando aún. Bueno, estamos en el proceso de... Bueno, ¿por qué la prensa y la historia como fuentes para identificar a las mujeres como agentes económicos? La prensa, porque como todos los que están, la mayoría de los que están aquí, es una fuente histórica invaluable que se puede contrastar y triangular con otras fuentes, pero que además con las nuevas herramientas digitales nos permite hacer análisis de texto. Y nos permite identificar esas actividades empresariales comprendiendo que esas piezas de prensa están escritas en un momento y no en otro, y dentro del contexto en el que estaba viviendo el país. Entonces el tono del lenguaje que se usa determina qué era lo que estaba ocurriendo en el contexto y nos dice un poco más sobre qué ocurría con respecto a la mujer. Entonces nuestro planteamiento es: la prensa nos permite un punto de entrada a entender el contexto, nos permite además entender las actividades de las mujeres y nos permite identificar mujeres, ¿cierto? Que no necesariamente lo podemos hacer a través de otras fuentes. La historia oral, porque esa cita textual no se las voy a leer, pero es básicamente Inquiry Capitalism, que es la Universidad de Florida. Tienen esa frase que dice, bueno, es comprender cómo las personas experimentan. Y en el caso de América Latina, la historia oral se ha promovido porque reemplaza esa ausencia de archivos corporativos, pero también reemplaza el silencio que tienen los empresarios
en países donde ha habido violencia, criminalidad, terrorismo, dictaduras, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros, ante la inestabilidad política y social, muchos empresarios prefieren guardar silencio y no tener archivos, pero la historia oral nos permite un poco reemplazarlos, sabiendo que la historia oral tiene un sesgo, porque cuando tú entrevistas a alguien ya tienes un sesgo en el tipo de preguntas que haces, pero también la persona que estás entrevistando tiene un sesgo, porque generalmente van a contar sus éxitos y sus fracasos los cuentan si pudieron solucionarlos, y además cuentan lo que recuerdan y la forma en cómo lo recuerdan, ¿cierto? Entonces ahí estamos haciendo el otro ejercicio de contrastar con otro tipo de fuentes o de personas cercanas que ellas nombran dentro de las entrevistas. Los métodos son mixtos, cuantitativos con el análisis de texto y la estadística descriptiva, y cualitativos porque estamos haciendo un análisis temático con base en la sociología cultural, es decir, ahí es en donde metemos la metodología de la sociología, en el sentido en que estamos mirando los métodos narrativos y la semiótica de tanto de los textos de la prensa como de las entrevistas que estamos haciendo. Y el muestreo, ya tenemos completa la base de datos sobre los artículos de prensa. En total tenemos 1077 artículos. Lo que hicimos fue hacer cada 5 años, revisamos la prensa de todo el año, ¿cierto? Entonces 80, 85, etcétera, y revisamos todos los meses de prensa extrayendo los artículos que mencionaran a una mujer, que tuvieran la foto de una mujer, que tuvieran la caricatura de una mujer, es decir, donde aparecieran mujeres, los rescatábamos y los sacábamos. Y las entrevistas, como les dije, llevamos 16 entrevistadas a la fecha, pero ahí el muestreo se hizo. Usted tiene que ser propietaria de un negocio, usted tiene que ser la que aparece como la dueña. Incluso si es informal, usted tiene que decir que yo fui la de la idea y yo lo hice. Esa es la clave. No hicimos ningún sesgo por sectores ni por edades, porque precisamente queremos tener una muestra de empresarias. En cuanto a la prensa, lo estamos codificando de la siguiente manera: el artículo, el individuo, o sea que el artículo, lo que dice la información básica, si tiene una imagen, cuál es la descripción de esa imagen, quién es el autor. En el caso de la prensa peruana no tenemos artículos firmados por los periodistas, entonces no podemos identificar si es hombre o mujer, e incluso estamos tratando de ver si logramos tener el listado de periodistas para poder identificar quiénes son los que hacen el ejercicio de traer a estos artículos de mujeres, en qué sección se encuentra, porque sí hay una transformación de las secciones. En los 80 había una sección hogar, otra sección femenina, desaparecen en los 90 y ya las mujeres empiezan a aparecer en otras secciones del periódico. Sobre el individuo, quién es la persona que se identifica, la mujer que se identifica, cuál es su género, su edad, su profesión, el lugar de origen, el lugar de actividad económica, que en realidad hemos descubierto que es muy rico, porque sí dicen edad no tanto, estamos viendo cómo haerlo con las fotos. Lo que pasa es que hay un asunto ahí de que una mujer de 40 puede parecer de 60 en los años 80, entonces ahí tenemos un problema, pero bueno, sí hemos logrado sacar información de esas categorías. Las organizaciones que se mencionan, es decir, en los años 80 muchas de estas mujeres eran presidentas de asociaciones de beneficencia, entonces cuál es su cargo y en qué asociación está, y en dónde está ubicada la organización de la que se está hablando. Y por organización entiéndase empresas, asociaciones civiles, corporaciones. Y el tema, y aquí es en donde entra la parte narrativa y semiótica, entonces estamos tomando esas oraciones que crean significado. Oraciones completas, no palabras. El análisis de texto se hace también solamente con palabras. Nosotras estamos tomando frases completas sobre oraciones que nos dicen sobre el emprendimiento, sobre las decisiones empresariales y sobre su relación con otras personas dentro de la red que formen. De la historia oral,
de las entrevistas nos estamos enfocando en unas categorías, con entrevistas semiestructuradas de entre 12 y 20 preguntas, o sea, preguntamos exactamente lo mismo a todas las mujeres. Y estamos haciendo énfasis en la formación y trayectoria, en la actividad empresarial, en el contexto, la familia, la financiación y el impacto que creen ellas tener en el país. ¿Cierto? No les preguntamos como su aporte social, pero también si se visualiza como empresaria nacional o internacional. Y esta fue un ajuste que hicimos a la pregunta porque encontramos que al preguntarles cómo se visualiza, empiezan a responder cuál ha sido su impacto en el país y por qué quieren o no quedarse en el país. Puede ser una cuestión cultural, habría que compararlo con otras mujeres en otros países, pero esa ha sido como la entrevista semiestructurada. Ahora, ¿qué encontramos? Que entre 1980 a 2010 las mujeres pasan de ser tradicionales y femeninas a agentes independientes, todopoderosas. Entonces, en 1980, las mujeres se les presenta en la prensa como mujeres centradas en el ámbito doméstico y en actividades económicas que complementan su rol de amas de casa, esposas y madres. Los artículos, y ahora lo vamos a ver más adelante, están muy enfocados en tres categorías como agentes económicos: amas de casa, voluntarias y enfermeras. Aparecen constantemente. En 1990 hay una comprensión de que las mujeres ya son actores económicos que han pasado por procesos de educación superior y que ya tienen acceso a cargos en las empresas y que además generan sus propios ingresos y pueden tomar sus propias decisiones. Esos son los años 90. Y muestran cómo empiezan a ocupar cargos que antes estaban solamente ocupados por hombres. Entonces ahí es en donde empiezan a aparecer las ejecutivas y las funcionarias públicas. Y en el caso de las funcionarias públicas, en Perú hubo un movimiento en los años 70 de mujeres promoviendo y solicitando que las mujeres pudieran hacer más política y pudieran ingresar más a cargos gubernamentales. Y en los 90 hay un boom, un auge de mujeres en el gobierno y se ve en la prensa. En los años 2000 se cambia la palabra de ejecutivas y se empieza a usar la palabra emprendedoras. Y si han visto el trabajo de Magdalena Garmendia sobre Argentina, que está en el dossier especial, Magdalena muestra cómo precisamente en Argentina en los años 2000 también se cambió el uso de la palabra por emprendedoras. Entonces parece ser que podríamos decir que podría ser algo latinoamericano tal vez si comparáramos con otros países. Yo lo miré para Colombia y también hay un cambio en el lenguaje. Entonces, importante eso porque tienen emprendedoras y mujeres de líderes en organizaciones ya establecidas, pero que no se habían identificado en los años 90. Empiezan también a identificar a esas mujeres líderes y directoras como lo hace Forbes. Y eso continúa hasta hoy en día. Ahora, si nos vamos al contexto del ámbito doméstico, o sea, ¿qué dicen sobre las mujeres en el ámbito doméstico? Las mujeres se les habla como amas de casa, esposas y madres en esos entre el 80 y el 95. Se les presentan cuáles son sus tareas domésticas y cómo deben hacerlas, cómo atender bien a tu esposo cuando llega cansado, cómo cocinarle a tus hijos de forma nutricional, etc. La raza y la etnicidad se mencionan en los casos de las mujeres de provincia, no de las mujeres de Lima, de las de provincia, y es más bien el uso como una proxy de clase social, sin decir que existe una clase social. Y se informa siempre que las mujeres tienen preocupaciones democráticas y que sus preocupaciones democráticas están relacionadas con preocupaciones del hogar. Es decir, no hay electricidad en el barrio, aparecen mujeres líderes
y las presentan como unas mujeres líderes que están procurando por el bienestar de su hogar, pero para toda la comunidad. En cuanto al emprendimiento, se presentan todos los emprendimientos marginales. Asociaciones de tejido, mujeres, los salones de belleza. Es impactante el número de artículos que tenemos sobre mujeres en salones de belleza. Incluso hay una asociación de belleza. Y la cocina. Las mujeres justifican su trabajo. Entonces, las mujeres que aparecen en prensa y las mujeres entrevistadas siempre en algún momento de su diálogo justifican por qué eligieron ser empresarias y por qué eso lo justifica frente a su familia y frente a la sociedad. Lo notamos en tanto los artículos de prensa que son escritos por un periodista y utiliza alguna frase, como en las entrevistas. Y la predominancia de los negocios familiares, que coincide con la literatura de variedades del capitalismo y con toda la literatura de historia empresarial de América Latina. Predomina la empresa familiar y lo notamos en estos textos. Y el aumento de menciones es porque a partir del 2000, de principios del 2000, hay un aumento en las mujeres que son gerentes o presidentes de junta directiva. Para que se den una idea, en los directorios de las empresas peruanas es muy bajo el número de mujeres. En el 65 habían 2 mujeres registradas en los directorios de las empresas más grandes del Perú. Y solamente hasta el 98 aumenta este número. Entonces, y aumenta si mi memoria a 21 mujeres en juntas directivas. Eso es un porcentaje muy bajo comparado con otros países de América Latina. Bueno, y en sus propias palabras, ya cuando las entrevistamos, encontramos los siguientes patrones. La motivación para hacer empresa siempre es, yo decidí hacer una empresa en lo que sé hacer y me gusta hacer. ¿Cierto? Si yo sé cocinar muy bien, yo empiezo un negocio de catering. Si yo soy muy buena yo trabajé 20 años en una gran multinacional de publicidad y yo soy muy buena en lo que hago y me encanta lo que hago, eso es la empresa que inicio, ¿cierto? Que no se diferencia mucho si lo comparamos con los hombres, pero que sí en el discurso de ellas, en el lenguaje que usan es que yo hago lo que me gusta, yo no voy a hacer nada más sino lo que me gusta. Quieren formalizarse, o sea, todas las mujeres que hemos entrevistado, y lo vemos en la prensa también, hay una intención constante de yo entiendo que me tengo que formalizar porque eso me va a permitir el crecimiento de la empresa. Pero se ponen barreras porque dicen es un proceso lento, es un proceso costoso, ahorita no puedo porque tengo que invertir en un local. O sea, siempre hay una barrera para formalizarse, pero sí hay una intención de. El cuidado de la familia lo combinan constantemente con la gestión administrativa y operativa de la empresa. Es parte de lo que nos cuentan, es eso, yo combino horas con la crianza, el cuidado del esposo y el cuidado del hogar. Tienen una necesidad de estudiar. Lo vemos en la prensa, lo vemos en las entrevistas, es esa necesidad de mantenerse actualizadas, incluso actualizadas cuando la economía está en el peor de sus momentos, cuando hay hiperinflación en los 80, luego en los 90 después del Fuji-shock. Su intención es mantenerse actualizadas, con cursos informales, con maestrías, y clave es que quieren transmitir ese conocimiento. Es decir, muy paralelo a sus actividades en el negocio, buscan enseñarle a otros cómo se hace el negocio. La financiación, evitan el sistema bancario a toda costa. A pesar de que ya hay programas de financiación para microempresarias, prefieren evitar el sistema bancario. En la mayoría de los casos lo hacen con inversiones de familia o amigos, y en un pequeño porcentaje hemos encontrado que dicen
que esos préstamos los pagan, lo toman como un préstamo, no es un regalo, nunca es un regalo, es un préstamo. Y las redes se conectan con las redes, lo que les digo, tanto en la prensa como en las entrevistas, la mención de la mujer siempre es, además de ser presidente de la asociación X o dueña de este negocio, pertenece a la Asociación Internacional de, ¿cierto? Importante ese mantenimiento de redes. Entonces, sabiendo esto, este conocimiento que adquirimos con base en esto, lo que decidimos fue plantear una política pública para el fortalecimiento de capacidades organizacionales de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por o con alta participación de mujeres, y ya les voy a explicar por qué ese título tan largo. La oportunidad se dio en febrero de este año porque la Universidad del Pacífico, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, su objetivo es ser un think tank para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y propusieron que nos dijeron a los profesores, anímense a hacer una propuesta de política pública para ser presentada a los candidatos presidenciales. Esto lo hacen cada cuatro años, el centro de investigación hace esto, entonces cada profesor envía una propuesta, hay un comité que elige cuáles son las propuestas más viables, y este año no sé cuántas llegaron, pero se seleccionaron 14, entre esas pues la nuestra. Tuvimos los siguientes retos. Primero, la disponibilidad de estadísticas. No nos podíamos ir atrás en el tiempo, y esto lo sabíamos desde que iniciamos el proyecto de investigación. Las estadísticas por género empezaron a sacarse por la Agencia Nacional de Estadísticas, por el Instituto Nacional de Estadísticas, a partir del 2005. Y hay muchos años en los que hay información que no es comparable con el anterior. Entonces, a pesar de que existen políticas y regulaciones que lo que buscan es la inclusión de la actividad de las mujeres en la actividad productiva, las estadísticas son generales, y ahí nos encontramos pues con esa barrera de entrada. Lo segundo, nos revisamos todos los avances en indicadores que ha hecho el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, los organismos multilaterales han procurado nuevos indicadores, y nos encontramos que en muchos el caso peruano es inexistente, no hay números sobre el caso peruano. Entonces ahí vimos una ventana de oportunidad, porque con la encuesta piloto nosotras sí recolectamos pocas, porque era la encuesta piloto, pero sí nos dimos cuenta que ahí se pueden recolectar indicadores específicos de la mujer en la empresa. Lo segundo, la definición de MIPYMES con participación de mujeres. ¿Qué significa eso? En la literatura no está definido. En la literatura está definido que es una, y en la legislación está definido que es una micro, pequeña y mediana empresa, pero no qué significa que haya mujeres en ella y cuántas mujeres. Entonces ahí nos dimos una tarea, se borró una frase, que fue nuestra prioridad. Primero, antes que todo, vamos a definir qué entendemos y qué se debería entender por una MIPYME en donde hay alta participación de mujeres. La tercer reto fue, ¿qué hacemos con esta tensión constante entre informalidad y formalidad? Porque la informalidad femenina en 2024 alcanzó el 74.3% de la población femenina económicamente activa. Y en general en Perú, el 86.3% de las MIPYMES aún no ha consolidado su formalización. O sea, hay negocios, pero no están formalizados. Y además, el 15.4% de las mujeres están empleadas como trabajadoras familiares no remuneradas. Es decir, es una población de la cual no se tiene información, además, que necesitamos medir. Y hemos conversado con varios investigadores que están trabajando informalidad, pero la informalidad, y acaba de salir un muy buen proyecto, un resultado de 4 universidades colombianas donde midieron la informalidad en 3 ciudades colombianas, pero les tocó hacer un muestreo específico. Los mototaxistas en Bogotá, los vendedores de frutas, creo que fue en Barranquilla, y otros en Medellín, o sea, muy específico el muestreo. Y aquí, en el caso peruano, si tú tienes 74.3% de informalidad femenina, no puedes hacer nichos específicos, sectores específicos. Entonces ahí es, ¿qué hacemos?
¿Continuamos como vamos o qué hacemos? Y las capacidades organizacionales fue la otra ventana de oportunidad, porque en la prensa y en las entrevistas, por el lenguaje nos damos cuenta en qué hacen énfasis ellas que necesitan o que ya están haciendo muy bien. Entonces ahí dijimos, esto es un asunto de capacidades organizacionales. ¿Tienen las pymes con alta participación de mujeres capacidades organizacionales que se deben fortalecer porque hay alguna cultura organizacional diferente o no? Entonces, los aspectos para identificar las MIPYMES. Estos son nuestros criterios, que ya me dirán qué les parecen. Entonces, primero pensamos en los niveles dentro de la empresa. Entonces, alta dirección, dirección media, dirección operativa y el personal, ¿cierto? Y luego dijimos, bueno, vamos para la micro, para la pequeña y para la mediana, que la definición por la legislación peruana, al igual que en muchos otros países, es de acuerdo al número de trabajadores. Entonces vámonos a caracterizar lo que en cada nivel significa el número de mujeres. Entonces ahí tenemos en las micro al menos una mujer es fundadora o gerente general, y lo que buscamos es, la empresa debe cumplir con al menos 2 de estos criterios. En el caso de la micro tiene que cumplir con los únicos 2 que hay, ¿cierto? No hay dirección media, no hay dirección operativa, pero sí hay alta dirección y trabajadores, y así para la pequeña y la mediana empresa, ¿cierto? Entonces, en el proyecto de investigación estamos buscando mujeres en empresas de todos los tamaños, solamente que entendemos que en el caso peruano, en las empresas grandes, las mujeres son ejecutivas, no propietarias, ¿sí? También pueden sentarse en la junta directiva. Y sabemos que muchas de las mujeres que se pueden afectar por esta política son las que están en la micro y la pequeña, sí, pero esperamos descubrir unas. Bueno, y la propuesta de política pública es la siguiente. Primero vamos a medir, ¿cierto? Entonces, el barómetro de capacidades organizacionales de las MIPYMES peruanas. Después de medir, vamos a tomar esas estadísticas para hacer actividades que nos permitan desarrollar las capacidades organizacionales, que las definimos como 3 capacidades. La gestión del entorno, la gestión del conocimiento y la gestión de la economía del cuidado. Y posterior a ello, vamos a regresar a hacer una evaluación de los resultados de esas actividades, que por supuesto esperamos que no sea un solo periodo presidencial, pero... Y esto porque esas capacidades organizacionales les van a permitir el crecimiento de la empresa, que además el crecimiento de las empresas está atado a políticas que ya existen, a legislación que ya existen, que busca la inclusión de la mujer en la actividad productiva, el crecimiento y el acceso a financiación. El barómetro está todavía muy en borrador, pero es básicamente lo que estamos haciendo: 10 aspectos de la empresa, 25 aspectos de las mujeres en la empresa, y asuntos, preguntas sobre las capacidades organizacionales. Esto lo estamos haciendo con una combinación de indicadores que ya han desarrollado los organismos multilaterales y con estadística. Lo que proponemos es, lo que proponemos es agencias del Estado, Ministerio de la Mujer e Instituto Nacional de Estadística trabajen. Hay que crear una unidad que se dedique a pensar en estas medidas para la mujer. La intervención en las capacidades organizacionales, la gestión del entorno. Lo que estamos proponiendo es la capacidad de desarrollar todas esas acciones para comprender el entorno. Parte de lo que encontramos es pequeñas cosas como, por ejemplo, no leen las noticias porque lo que ocurre a nivel país tal vez no me afecta, pero también es cómo respondo a choques en la economía o cómo respondo a cambios dentro de la comunidad en la que estoy. La gestión del conocimiento es la propuesta de, y aquí viene la historiadora,
tenemos que enseñarle a los empresarios a tener archivos y a gestionar el conocimiento que tienen y a procurar aprender de lo que hacen. Entonces esta gestión del conocimiento es precisamente eso. O sea, usted tiene un know-how, usted empieza su empresa, sabe cómo hacer X o Y tarea, lo transmite, pero nunca lo deja por escrito o tampoco nunca lo convierte en un proceso. Entonces es parte de lo que estamos proponiendo. Y la gestión de la economía del cuidado en su interfaz con la actividad empresarial y con el trabajo. Y esto sí responde a el llamado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de hacer más inclusiva la labor femenina, y es cómo podemos flexibilizar la actividad como empresaria con el cuidado de la familia, pero combinarlos y aprovechar lo que ya hacen, ¿no? Cómo se involucran a la familia, cómo se distribuyen los horarios, pero involucrarlo dentro de como una gestión, como parte del ejercicio que tienen que hacer como empresarias. Bueno, muchas gracias. Ahí cierro.